Buenas, maestros de la conciencia, ¿cómo estamos? Su amigo John Maiden, el tigre. En este librazo didáctica del autoconocimiento del maestro Samael Ondewaru, Transformación de las impresiones. El trabajo de la transformación de las impresiones es el primer choque consciente. Es claro que la ley de recurrencia existe, en que todos los acontecimientos se repiten, que todo vuelve realmente a ocurrir como sucedió, más las consecuencias buenas como malas. Es claro que la transformación de la vida es posible, si uno se lo propone profundamente. La vida nos llega en forma de impresiones, y es ahí donde existe la posibilidad de trabajar en nosotros mismos. En la Gnosis consideramos al hombre como una fábrica de 3 pisos que absorbe normalmente 3 alimentos. El alimento común, físico, que normalmente corresponde al piso inferior. La fábrica, la cuestión está en zona del estómago, el aire, el segundo piso, que se halla realmente en la zona de los pulmones, y las impresiones, indudablemente, están íntimamente asociadas con el cerebro, el tercer piso. Tenemos la impresión del cerebro, aire en los pulmones y alimento en el estómago. Entonces, ¿qué nos dice el maestro Samael? Que estas ideas se recogen del maestro Gurdjieff, del Cuarto Camino. Entonces, el maestro Gurdjieff y el maestro Samael nos indican que hay 3 pisos de fábricas donde se transforman nuestras energías internas. El alimento físico, que se transforma en zona del estómago, en la zona de Tantín. Las queridas emociones, que son las que se encuentran en zona de corazón, y son aquellas con las cuales se hacen las transformaciones en las relaciones que nosotros vamos teniendo con nuestros queridos semejantes y maestros, los que nos ayudan a pulir nuestra importancia personal, ¿no? Hacen ese trabajo. Y luego viene la transformación de las impresiones, el tercer piso. Todo lo que nosotros percibimos, la vida nos llega a través de esas impresiones, y es ahí donde existe la posibilidad de trabajarnos con nosotros mismos. Como es claro que cuando comienza uno a comprender este trabajo, se comienza a dejar de ser un hombre mecánico que sirve a los fines de la naturaleza, y esto va en contra de nuestra relación íntima. Es decir, la naturaleza en sí no nos quiere despiertos, nos quiere mecánicos, dentro de la ley de recurrencia y repetición, haciendo todos los días los mismos. ¿Por qué? Porque entra uno en los procesos de reencarnación una y otra vez. Somos energía, y esa energía es necesaria para la naturaleza. Cuando el hombre despierta, empieza a transformar sus energías para crear los cuerpos superiores de conciencia, el cuerpo solar, prenderse en fuego interno, como diría la toltequidad, y saltar a un plano de conciencia superior, que ya no es el de la Tierra. Pues la Tierra no quiere perder esa energía, porque esa energía se va a otro plano de la conciencia. Entonces, por eso hay tantas trabas en el camino, tantas trampitas. Es claro que cuando comienza uno a comprender este trabajo, se comienza a dejar de ser un hombre mecánico, mediante la comprensión del trabajo, de ese trabajo que se hace en los 3 centros, dentro del centro físico, la alimentación física, la parte emocional, que es muy importante, del segundo piso, y el tercero de todas las impresiones que nosotros recibimos en el transcurso del día. Ese es realmente el trabajo, de autoobservarnos y recordarnos a nosotros mismos. Ustedes pueden aceptar la vida como un trabajo. Realmente, entonces estarán en un estado constante de recuerdo de sí mismo y autoobservación. Ampliar nuestros instantes santos y empezar
observar nuestra mente y emociones. Este estado de conciencia en sí mismo llevará a ustedes a un terrible realismo de la transformación de las impresiones. La vida consiste principalmente en una serie sucesiva de reacciones negativas que se dan como respuesta incesante a las impresiones que llegan a la mente. Si recibimos la impresión, es rápido, nuestra mente reactiva genera un tipo de pensamiento y un tipo de emoción. Luego nuestra tarea consiste en transformar esas impresiones, purificarlas. Si no fueron esas impresiones tan positivas, tan buenas, es necesario transformarlas, de modo que no provoquen este tipo de respuesta. Pero para lograrlo es necesario estar en constante autoobservación de instante a instante y de momento a momento de cómo nos alimentamos físicamente, cómo nos alimentamos emocionalmente y cómo nos alimentamos mentalmente en nuestros tres pisos. Bien, ahora hay impresiones que no son agradables. Por ejemplo, las palabras de un insultador. No podemos transformar esas palabras del insultador. Las palabras son como son. Entonces, ¿qué podemos hacer? Transformar las impresiones que tales palabras nos producen a nosotros en nuestro interior, si esto es posible. La enseñanza gnóstica nos enseña a cristalizar esa segunda fuerza del Cristo en nosotros mediante un postulado que dice, hay que recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. Hay que recibir con agrado, es decir, si nos insultan, cuando nos generan ese tipo de emoción negativa, hay que recibirlas con agrado. Es momento de iluminar nuestro corazón. Es decir, transformar esa energía sucia, esa energía del plomo, transformarla en oro espiritual. Supongamos, por ejemplo, que un individuo ve a una mujer provocativa y que no transforma sus impresiones. El resultado será que las mismas de tipo de naturaleza lujurioso producen en el deseo de poseerla. Tal deseo viene a ser un resultado de tipo mecánico de las impresiones recibidas y ésta se cristaliza, se convierte en un agregado más, es decir, en un elemento inhumano de su totalidad que constituye su ego. El nacimiento de nuevos yoes que vienen a esclavizar aún más nuestra conciencia y que vienen a intensificar el sueño en el cual nosotros vivimos. Nuestros yoes, nuestros agregados psicológicos, son los que nos mantienen dormidos. Dentro de nosotros existen muchas impresiones que cometimos errores y de no haberlas transformado en el pasado. Transformemos las impresiones mediante la comprensión. Si alguien nos saluda, nos alaba, ¿cómo transformamos la vanidad de tal o cual adulador que podría provocar en nosotros semejante impresión? Mediante la comprensión. Cuando uno comprende realmente que no es más que una infinitesimal criatura de un rincón del universo, de hecho se transforma por sí mismo tales impresiones de alabanza, de lisonja, en algo distinto, convierte en tales impresiones en lo que son polvo, polverada cósmica, porque comprende su propia posición. Sabemos que nuestro planeta Tierra es un grano de arena en el espacio. Pensemos que en la galaxia en que vivimos, compuesta por millones de mundos, ¿qué es a la Tierra? Es una partícula de polvo en el infinito de nosotros. Dijéramos que somos microorganismos dentro de esa partícula. Entonces, ¿qué? Si nosotros comprendiéramos esto, cuando nos adulan, haríamos una transformación de las impresiones que se relacionan con la lisonja y la adulación o la alabanza, y no reaccionaríamos con resultado en forma de orgullo, ¿verdad? Tanto más reflexionamos en esto, vemos más y más la necesidad de la transformación de nuestras impresiones. La personalidad es el término que se aplica a todo cuanto adquirimos, la vida de un modo limitado y prácticamente estereotipado a base de conceptos, ideas, preconceptos, opiniones y prejuicios.
tienen muchos libros, diccionarios, enciclopedias y puntos de referencia y etcétera. Esto es necesario transformarlo. Cualquier hombre en la vida se ha transformado en una cantidad de reacciones que vienen a ser las experiencias prácticas de su existencia. Y ahí nos da un ejercicio de meditación y fin del capítulo. ¿Qué nos enseña el maestro Samael en este librazo del capítulo de la transformación de las impresiones? Que toda impresión que nos llega a nosotros en el transcurso del día, ya sea por nuestros 5 sentidos, lo que nos va a generar, ya sea un pensamiento o una emoción, que muchas veces pues no son amorosos, sino son de ataque. Por ejemplo, ahí nos da el caso de la lujuria y la vanidad y la ira, y cómo transformarlo. En la cuestión de la adulación y la vanidad, dice comprender realmente lo que eres, ¿no? Dígame, licenciado. Licenciado, gracias, gracias, muchas gracias. No hay de queso, nada más de papa. Sin en cambio, cuando el licenciado se da cuenta que es una polverada cósmica, una hormiga infinitesimal en el gran espacio del universo, y que aún así la Tierra, que es muy grande para el ser humano, es igual un pedazo, un punto azul, como decía Carl Sagan, en la vastedad del universo, de las galaxias y de toda la creación de la divinidad. El licenciado, ¿dónde queda? En la cuestión de la lujuria, esa belleza descomunal, ya sea de género masculino o femenino, cuando nosotros ponemos la comprensión de que en algún momento esa belleza va a cambiar, va a transformarse con el tiempo en algo viejo y que va a tener que morir, y que la belleza no es eterna, sino todo va cambiando y transformándose, nosotros podemos comprender, cambiar nuestro punto de encaje hacia otro punto de atención. Esa es la comprensión que nos habla el maestro Samael. La ira, el enojo, cuando la gente nos entrena a pulir nuestro corazón, a iluminar nuestro corazón. Es decir, cuando nos ofende, cuando nos grita, cuando trabaja en nuestra importancia personal, nosotros cómo reaccionamos. Nos dice que es necesario empezar a cultivar la zona de nuestro corazón, ver las cosas con agrado. Es momento de la iluminación. Y nos va enseñando poco a poco cómo en el transcurso del día, cuando nosotros comprendemos esto, el trabajo de las impresiones se convierte en algo muy necesario en nuestra cotidianidad, para empezar a poder despertar nuestra conciencia de los diferentes velos de nuestros yoes. Fuerza, Master.